Gloria a Dios. Quiero por favor que se ponga en pie un momento, abra su Biblia en el libro de 1 Corintios. Aleluya. 1 Corintios 3. Gloria al Señor. Desde el versículo número 2. Aleluya. ¿Ya está? ¿Ya está en la pantalla? Aleluya. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. 3, 2. Aleluya. Dice la palabra. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces, ni sois capaces todavía. El 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El siguiente, 4. Porque diciendo el uno, yo soy, ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolo, ¿no soy carnales? Vamos a dejarlo hasta ahí. Gloria al Señor. Pueden sentarse. El día miércoles, todos estos últimos servicios, hemos estado compartiendo temas sobre el fruto del Espíritu. Aprendíamos que el fruto del Espíritu es el carácter del cristiano, que un cristiano que no tiene fruto del Espíritu es un cristiano sin carácter. Amén. ¿Sí se acuerdan? Aprendíamos del amor, aprendíamos del gozo, y el miércoles vimos un tema sobre una obra de la carne, que es la envidia. Amén. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? El miércoles aprendimos sobre la envidia. Aprendíamos que la palabra dice la palabra dice que nosotros tenemos que gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran, ¿verdad? Pero que una persona que está contaminada con la envidia, entonces hace lo contrario. Cuando una persona llora, la persona se goza. Y cuando la otra persona está gozosa, está alegre, feliz, entonces el que está contaminado con envidia, entonces llora. O sea, le da la vuelta a la palabra, hace todo lo contrario. Y el Señor no quiere que nosotros seamos así. El Señor quiere, es la voluntad de Dios, que nosotros podamos tener el fruto del Espíritu. Amén. De esa manera es que nosotros podemos crecer. Si en nosotros hay fruto del Espíritu, se llegará el día que el Señor va a poder derramar sobre nosotros, colocar sobre cada una de nuestras vidas, entonces los dones espirituales para podernos usar en su reino. Amén. ¿Han visto de pronto que alguien se consagra al Señor y de repente empieza a orar por los enfermos y se sana? De repente el Señor lo usa como profeta, de repente el Señor lo usa para tener discernimiento. O sea, el Espíritu Santo empieza a entregar sus dones a las personas que viven en el fruto del Espíritu. Amén. Hoy, el miércoles, aprendimos sobre la envidia, y hoy vamos a ver un tema que es los celos. La envidia y los celos caminan juntos. La envidia y los celos van siempre entrelazados, porque una persona cuando siente envidia, se desarrollan los celos. Acá en el versículo que acabamos de leer ahorita hace un momento, vemos que en la iglesia se estaba desarrollando grupos, ¿verdad? Grupos que unos estaban con Pablo, otros estaban con Apolo,
y entonces estos diferentes grupos estaban divididos, habían disensiones entre ellos, habían pleitos, habían celos, habían peleas y había envidia. Entonces la envidia que había entre ellos los impulsó a los celos. Esto se ve mucho en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo está interesado en contaminar la iglesia. El enemigo está interesado en infectar la iglesia. Por eso es que nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar vigilantes, siempre estar vigilando. Si llega una tentación, todos, en cierto momento somos tentados a sentir envidia, porque el Señor está usando más a uno que al otro, porque el Señor bendice a otra persona más que a nosotros, porque pusieron a alguien a servir y a mí no me pusieron. Todos. El pastor Rubén siempre en sus prédicas siempre dice algo. Él dice, yo tengo muchas consejerías, dice el pastor, pero nunca en la vida ha venido alguien a decirme, pastor, quiero que me aconseje porque siento envidia. Jamás nadie, y nosotros tampoco, jamás nadie ha venido a decir, pastor, aconséjeme porque es que siento envidia de tal persona. No, las personas se acercan para hablar mal de otra persona, pero jamás se acercan para decir, pastor, ore por mí, ministre mi vida, que es que siento que mi corazón está lleno de envidia, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor es útil para enseñarnos, amén. Es útil para corregirnos. Y cada día que la palabra del Señor nos habla a nuestra vida, nosotros no debemos de enojarnos. A veces se está predicando la palabra y uno puede ver los rostros de la persona que se enojan, que se molestan porque se está predicando la palabra. Pero es que cuando se da un mensaje no se prepara para una persona. Un mensaje lo da el Señor para todas las personas que vengan. Ahora hay algo muy importante aquí. Nosotros nunca sabemos quién realmente va a venir ese día al culto y quién no. Amén. O sea, la palabra se prepara para el pueblo y Dios conoce cada persona que va a estar ese día escuchando la palabra. Antes que usted estuviera aquí, Dios sabía que usted hoy iba a estar aquí y que esa palabra era para cada uno de ustedes. Amén. Y de nosotros. Gloria al Señor. Entonces, lo que tenemos que aprender es a oír la palabra y tomar para nosotros la palabra y ponerla por obra. Amén. Lo que el Señor nos enseñe, que estamos mal, en la palabra que el Señor, en la parte a todos el Señor nos va a ministrar. En alguna parte del mensaje, a todos el Señor nos da una palabra. Ahora, si nosotros pensamos que la palabra no es para mí, que todo el mensaje es para el hermano y no para nosotros, entonces no somos hijos de Dios. El Señor no nos está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Amén? El Señor nos ama y el Señor nos quiere corregir, el Señor nos quiere enseñar para que un día podamos heredar el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una persona que está contaminada con envidia, aprendíamos, es una persona que cuando mira a una persona que está dichosa, para esa persona es su desdicha. Cuando mira a una persona que está con una bendición, para esa persona es su peor perdición. Cuando mira a una persona que está que tiene, por ejemplo, que el Señor hizo un milagro de salud, para esa persona es su enfermedad. Cuando mira a una persona que está triunfando, para esa persona es su peor fracaso. Entonces, en algún momento nosotros podemos sentir eso. Todos nosotros podemos ser tentados a sentir esas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Renunciar a eso. Amén. Ese fue el tema que hablamos el miércoles pasado. Leíamos Proverbios 27 que dice: cruel es la ira impetuosa, el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Leímos Proverbios 14:30 que dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Estas son palabras muy fuertes, hermano.
Amén. Son cosas bastante fuertes que nosotros tenemos que prestarle atención. Muchas veces miramos la envidia y miramos los celos, miramos como que eso es pasajero. Los pecados más graves, los pecados de muerte, los pecados que realmente llevan a la gente al infierno, creemos que son matar a una persona, creemos que son un adulterio, creemos que son, robar. Creemos muchas veces que son esas cosas, pero muchas veces nosotros estamos contagiados de envidia, estamos contagiados de celos y no le prestamos atención a estas cosas y son muy importantes. Y cuando vamos al libro de Gálatas, encontramos que en el libro de Gálatas nos dice que los celos y la envidia son frutos de la carne. Y dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra? Nos enseña que tenemos que prestar atención. Escuche esto. La palabra dice que las pequeñas zorras son las que minan la viña del Señor. Y estos son pequeñas zorras. Sentimos envidia, dañamos la vida de otra persona, hablamos mal de los demás, sentimos celos y creemos que son cualquier cosa. Creemos que estamos bien, somos más espirituales que cualquiera, y estamos llenos de envidia, y estamos llenos de celos. Y esas pequeñas zorras nos pueden echar a perder nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. También leíamos en Génesis de Isaac, un hombre que Dios prosperó muchísimo, y por causa de la bendición, los filisteos tuvieron envidia de él. Hoy vamos a ver sobre los celos. Les enseñaba cómo ser libres de la envidia. Esto es para los que no vinieron. Para poder nosotros ser libres de la envidia tenemos que poner en práctica ciertas cosas. Por ejemplo, cuando Dios bendiga a su hermano, usted alégrese y llore por su hermano. Amén. Amén. Si usted siente que su corazón como que le arde ahí, reprenda eso. Señor, renuncio a toda envidia que yo sienta en contra de mi hermano y lo bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias porque lo ha bendecido, Señor. De esa manera se va a abrir los cielos para que el Señor bendiga su vida, porque el Señor ve la actitud de su corazón. Amén. Y de esa manera esos espíritus inmundos de envidia van a soltar las vidas de las personas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Entonces, leíamos que Pablo estaba exhortando a la iglesia porque la iglesia estaba enredada en celos, en envidia, y entonces Pablo dice, pero es que yo no les puedo enseñar como a personas adultas, tengo que enseñarles como a niños, porque es que todavía no han crecido, son chiquitos todavía, tengo que darles a beber leche. ¿Qué es lo que sucede, mis hermanos? Cuando nosotros no dejamos moldear por la palabra, esto frena el propósito de Dios en nuestra vida. Esto hace que si el Señor te quiere usar para algo grande, el Señor no nos puede usar, porque estamos llenos de envidia, estamos llenos de celos. ¿Ve? Entonces primero el Señor tiene que pasarnos por un proceso, tiene que meternos en el horno de fuego, tiene que pasarnos por un desierto para que nosotros podamos ser moldados y podamos ser libres de tantas cosas. Amén. El Señor dice en su palabra que Él ama y corrige, Él corrige y castiga al que ama. Entonces, de esta manera la palabra nos enseña. Si queremos crecer, tenemos que aprender. Amén. ¿Cómo podemos crecer? Leyendo la palabra, estudiando la palabra. Este es el libro de vida que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos ser personas sabias. ¿Te acuerdas que aprendíamos un mensaje de la sabiduría? La persona que se aferra a la palabra de Dios. Amén. Y cuando vamos a la Biblia, usted empieza a leer la palabra, empezamos a leer en diferentes historias de la Biblia, encontramos, hermanos, cantidades de historias donde podemos ver cómo la envidia y los celos se manifiestan en la familia, se manifiestan
en el ministerio se manifiestan, hermano, de manera tremenda. Cómo el diablo mina los corazones de las personas para traer destrucción. Cuando vamos a Génesis, la historia de Abel y Caín, él siente envidia, siente celo, porque Dios miró con agrado la ofrenda que llevó Abel a Dios. Y Caín llevó otra ofrenda. O sea, los dos llevaron la ofrenda a Dios. Lo que pasa es que Abel lo llevó con todo su corazón. Dice que llevó lo mejor. Dice que él lo hizo con todo el corazón. Entonces Dios vio con agrado esa ofrenda, esa calidad de ofrenda que le llevó. Amén. Caín también llevó ofrenda, pero él se desagradó porque Dios miró con gracia. Dios se alegró de la ofrenda que llevó Abel, y como consecuencia de esto dice que Caín se ensañó contra su hermano. Eran hermanos. Esto habla de la familia, cómo opera el enemigo dentro de la familia. Y dice que lo mató. Tremendo. ¿Por qué sucedió eso? Y esto fue al comienzo de la creación. Mata a su hermano porque Dios miró con agrado la ofrenda que llevó su hermano a Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que la palabra, este es el manual de vida. Nosotros tenemos que leerlo y hacer de la palabra de Dios nuestro manual de vida para poder aprender a vivir y poder ser herederos de la bendición que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Una persona que les enseñaba que el carácter del cristiano es el fruto del Espíritu. Amén. Entonces, como cristianos que somos, tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor. Si sentimos que no hay fruto en nuestro espíritu, entonces tenemos que buscar de Dios para que las obras de la carne menguen y el Señor nos llene con su Espíritu Santo. Amén. Si usted siente que es muy débil en cierta área, porque hoy solamente estoy hablando de esto, ¿verdad? Pero hay muchísimas cosas en las cuales nosotros podemos tener ciertas debilidades, ¿verdad? Entonces, si usted se siente muy débil, hermano, saque tiempo para Dios en intimidad con el Señor, métase en oración y ayuno para que las obras de la carne menguen y el Señor lo pueda llenar con su Espíritu. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero que vayamos a una historia que está en Lucas 15, por favor. El versículo 20, 27, 15 del 27 en adelante. Lucas 15. Gloria al Señor. Aquí nos narra la palabra sobre el hijo pródigo. Dice la Biblia que el hijo pródigo dice que un día le pide a su papá toda su herencia, ¿verdad? Y su papá le entrega a su hijo la herencia. El muchacho se va y se gasta todo lo que el padre le dio, ¿verdad? Pero hay algo muy importante en esta historia. El papá nunca perdió las esperanzas de que su hijo regresara a casa. Amén. Gloria a Dios. Dice, el hijo pródigo, él dijo, pero le voy a narrar un poquito hasta que lleguemos ahí. Entonces, llega el día que el muchacho, después de haber pasado un tremendo proceso, el muchacho toma la decisión de regresar otra vez a casa, ¿verdad? Cuando regresa a casa, dice la palabra que él va pensando tantas cosas. De pronto pensaría, ¿será que mi papá me va a recibir? Él pensaba que de pronto el papá tuviera misericordia y lo pusiera como uno de sus empleados. De pronto no lo quisiera recibir. Tantas cosas venían a su mente, ¿verdad? Pero cuando él se acerca a su casa, el padre estaba en la puerta y sale corriendo y le da tremendo abrazo. Esto nos habla del amor de Dios tan grande, tan inmenso para cada uno de nosotros.
Amén. Así mismo se refleja, hermanos, el gran amor del Padre. Así mismo nosotros tenemos que sentir ese gran amor. Escuche algo que le voy a enseñar, iglesia. Siempre el cristiano tiene que estar dispuesto a recibir a aquella persona que se va. A perdonar a aquella persona que ha lastimado, a aquella persona que ha hecho daño, a aquella persona que de repente reconoce su falta y piensa, voy a ir a pedir perdón. Amén. Siempre el cristiano, el verdadero cristiano, está siempre dispuesto, esperando que aquella persona regrese en algún momento. El padre, dice la Biblia, que estaba en la puerta allí de pronto mirando a ver si en algún momento su hijo regresaba. Cuando de repente lo ve, el padre se goza. Amén. Y mira lo que dice. Dice, él le dijo, tu hermano, o sea, ¿qué pasó ahí? Estaba haciendo una fiesta de regocijo y entonces el hermano que estaba en casa preguntó, porque eran dos hermanos, uno se fue y el otro se quedó, muy obediente al padre, y le pregunta a uno de sus criados, y él le dice, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Amén. Dale el otro. Entonces se enojó. ¿Quién se enojó? El hermano. Mire que no fueron los empleados los que se enojaron. Se enojó el hermano. Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Siguiente. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El siguiente. Pero cuando vino tu hijo, no dijo mi hermano. O sea, para él su hermano ya había muerto. Para él su hermano ya no existía. Amén. Cuando vino tu hijo, dice que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, tu hijo siempre está conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, el padre le dijo, ¿de quién te quejas si siempre lo has tenido todo? Si querías matar un becerro, pues ¿por qué no lo ha hecho? Jamás has tenido hambre, jamás has tenido necesidad. ¿Por qué sientes envidia de tu hermano? Amén. Entonces vemos aquí entre la familia, son las cosas que muchas veces suceden a nivel familiar. Vemos aquí a un hermano envidioso, a un hermano celoso, porque el padre tuvo misericordia de su hermano. ¿Cómo opera el enemigo en las familias, hermano? Con envidia y con los celos. Tremenda esa historia. Vamos a ver otra historia. Bueno, también la Biblia nos habla de la vida de José, ¿verdad? La Biblia habla de que a José cometió un error porque Dios le mostró los planes que el Señor tenía con José, ¿verdad? Y entonces él todo contento va y le cuenta a sus hermanos cómo el sueño que tuvo. Y le dice, y vi o sea, él les narra a sus hermanos y le hace entender que sus hermanos se inclinaban a él. Y sus hermanos tuvieron envidia. Y por causa de ese sueño, José sufrió mucho. Sus hermanos lo vendieron para que se lo llevaran a Egipto. Pero quiero enseñarle algo, hermano. A través de la palabra yo me doy cuenta que Dios pelea por sus hijos. Amén. Dice la Biblia que para el cristiano todas las cosas le ayudan para bien. Dele fuerte palmas al Señor. Aleluya. Al cristiano todas las cosas
presos, pero José se mantuvo fiel al Señor y el Señor cumplió su propósito en la vida de José. Amén. Pero vemos cómo los celos operaron en la familia, hermano. Y llegó el día que Dios lo bendijo tanto que sus hermanos fueron bendecidos a través de José. Amén. También, si seguimos leyendo, encontramos la historia de Daniel. Daniel fue un joven, dice la Biblia, un joven lleno del Espíritu Santo. Dice que sobre Daniel había el espíritu de sabiduría. Era un joven con una sabiduría increíble, algo tremendo, sobrenatural. Sobre Daniel estaba la presencia de Dios. No había un joven más sabio que Daniel. Y dice la Biblia que unos hombres sentían envidia de Daniel, porque Daniel era muy bendecido. Todo lo que donde Daniel lo colocaba era próspero, porque ahí estaba la presencia de Dios con Daniel. Y muchos hombres tuvieron envidia de Daniel. Y entonces provocaron toda una situación para llevar a Daniel, ¿a dónde? ¿Quién sabe? Al foso de los leones. Escuche esto, mi hermano, que aquí quiero que aprendamos algo muy importante. El enemigo opera de esta manera, escuche, pero el diablo paga mal al que bien le sirve. El enemigo paga mal al que bien le sirve. Estos hombres fueron usados por el enemigo para dañar la vida de Daniel, para destruir la vida de Daniel. Pero Daniel era un hombre de Dios y Dios defiende a sus hijos. Levante su mano al cielo conmigo y diga: Señor, yo soy tu hijo, tú me defiendes. No importa quién se levante contra mí, Señor, tú me defiendes. Aleluya. Escuche esto. El enemigo hizo que estos hombres llevaran a Daniel a ese foso, pero luego se le devolvió su mano. Dice la Biblia que el Señor envió su ángel y Daniel se paseaba allí, en aquel lugar, y los leones tenían la boca cerrada y no le hizo daño a Daniel. Pero luego dice la palabra que estos hombres malos fueron echados al foso de los leones. Y algo que tocó mi corazón es lo siguiente: no solo ellos, también sus familias, también sus hijos, toda su casa fueron echados al foso del león. Y dice que ni siquiera habían llegado al fondo cuando ya los leones los habían acabado, los habían destruido. Pero a Daniel no le hicieron nada. ¡Aleluya! Amén. Denle fuertes palmas al Señor. ¿De qué nos habla esto? ¿De qué nos habla esto, hermano? De que el Señor defiende a sus hijos. Amén. No seamos nosotros de pronto contaminados con celos, con envidia, y sean nuestras vidas destruidas porque le estamos abriendo puertas al enemigo para que nos pueda destruir. Amén. Mire que la persona destruida no fue Daniel. La persona destruida fueron los que acusaron a Daniel. O sea, el diablo paga mal al que bien le sirve. La persona que se deja usar, hermano, ese mal se le devuelve a la misma persona. Aleluya. Cuando leemos la palabra, hermano, encontramos tremendas cosas. Y siempre encontramos que el celo y la envidia siempre está moviéndose en círculos. Cuando leemos la historia de David, vemos un joven lleno de la gracia de Dios. Aleluya. Un joven lleno de la presencia de Dios, que es usado por el Espíritu Santo para liberar a una nación entera, a un pueblo que está temblando porque un gigante los tiene amedrentados. Y vemos cómo el Señor lo usa y cómo hay liberaciones en ese pueblo a través de este joven, ¿verdad? Pero después en la historia, vemos la historia, cómo Saúl se llena de celos
porque el pueblo empezó a alabar a David. El pueblo empezó a gritar, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y se llenó de celos. Un espíritu inmundo se apodera de la vida de Saúl. Y luego quería matarlo. Luego le tendió trampa, lo persiguió, le hizo la vida imposible. Y con todo eso, Dios lo bendijo. Amén. Con todo eso, con toda la persecución que le colocó, Dios lo bendijo. Mire el grado de temor que había en David. David tuvo oportunidad para matarlo. Y un día David dijo, no colocaré mi mano sobre la vida del ungido. No soy yo el que lo va a matar. Amén. Él fue ungido de parte de Dios. Yo no voy a colocar mi mano sobre él. Había temor, era un hombre que temía a Dios, hermano. Y Saúl hizo todo lo que quiso para matarlo, para quitarlo del camino, porque tenía celos, porque tenía envidia. Pero Dios, al fin y al cabo, Dios lo bendijo. Amén. Y el propósito de Dios se cumplió en David. A pesar de que David cometió cantidad de errores también. Porque David fue un hombre que después se equivocó, hizo lo malo delante de Jehová. Pero también dice la Biblia que él se arrepintió delante de Jehová. Amén. Aleluya. Dele fuerte palmas al Señor. Póngase de pie un momento. Vamos a hacer un ejercicio. Aleluya. Póngase de pie un momentito. Gloria al Señor. Levante sus manos al cielo y muévala. Y diga en el nombre de Jesús, todo espíritu de sueño se va. Todo espíritu de sueño se va. Porque si el día hay algo operando que no es de Dios, en el nombre de Jesús, tiene que haber liberación hoy. Abra sus labios y ore. Y dígale ahora en el nombre de Jesús, Señor, lléname de tu presencia. Traiga liberación, Padre. Trae liberación a mi vida, Señor. Padre, que yo pueda poner por obra tu palabra en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. Aleluya. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Aleluya. Tremenda la palabra. Amén. ¿Cómo leemos, hermano, en la palabra y encontramos historia? También encontramos la historia de Mardoqueo. En Esther, Mardoqueo, un hombre de Dios, un judío, un hombre que amaba a Dios. Amaba a Dios, tenía temor de Dios, era un hombre del pueblo de Dios. Y hubo alguien que se ensañó contra él y quiso matarlo, hermano. Los celos, la envidia, el diablo miró el corazón de Amán y quiso matarlo. Amán. Aleluya. Y quiso matar a Mardoqueo y construyó una horca. Tremendo, hermano. Y dice la Biblia que allí la tenía lista para colgar. No miraba la hora. Él ya esperaba el momento cuando dieran la orden de colgar allí al judío. Pero todo se le vino en contra, hermano. En esa horca que construyó para el judío, para aquel hijo de Dios, aquel hombre guardado para Dios, en esa misma horca colgaron ese hombre. Por eso en esta tarde nosotros tenemos que examinarnos. Amén. Examinar nuestras vidas, cómo estamos caminando delante de Dios. Amén. Si la palabra nos corrige, hermano, vamos a prestar atención. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos está enseñando? Amén. Si en nosotros hay envidia, si hay celos, hermano, si estamos por causa de la envidia, por causa de los celos, destruyendo el cuerpo de Cristo, hermano, entonces vamos a corregir esto para que luego no se nos venga sobre nuestras cabezas el plan del enemigo. Tremendo. La palabra del Señor. Y cuando vamos leyendo la palabra, hermano, vamos encontrando cosas y cosas y cosas a través de la palabra.
siempre usted encuentra que la envidia y los celos se mueven en círculos, siempre. Aleluya. Siempre destruyen. En Colombia hubo una época que cada 8 días, es un pueblo pequeño, la ciudad donde yo vivo, desde donde nací, pues, cada 8 días, hermano, un esposo mataba a una esposa. Tremendo. A veces hasta mismos cristianos mataban a sus esposas. Era algo diabólico. Eso era cada 8 días, hermano. Cada 8 días. Mujeres acabadas por los esposos. ¿Por qué? Porque sentían celos. Un demonio se apodera de esa persona y finalmente termina acabando con la persona. Y eso a nivel familiar. En la iglesia también se mete y acaba con nuestro ministerio, acaba con nuestra vida. Y Dios no nos puede llenar de su presencia porque hay algo inmundo morando dentro de nosotros. El ministerio que el Señor nos entregó en nuestra mano, amado hermano, no tiene nada que ver con lo que Dios le ha dado a otro. Nada. Lo que Dios le da a mi hermano es único de él, y lo que Dios me da a mí es único. Amén. Amén. El Señor no hace clones. Amén. El Señor tiene para mí un propósito y tiene para ti un propósito. Amén. Y se va a desarrollar en su vida de acuerdo a su capacidad. Eso lo dice en la parábola, lo dice Jesús en la parábola de los talentos. ¿Cómo el Señor va a derramar de su gloria, lo va a capacitar, lo va a llenar del don del Espíritu si no hay fruto del Espíritu? ¿Cómo el Señor va a llenar de su gloria la iglesia, el pueblo del Señor, si el fruto del Espíritu no existe? ¿Por qué lo conocerán? Por el fruto del Espíritu. Aleluya. Si hay fruto del Espíritu en alguien, dijo Jesús, por esto lo conocerá que es verdaderamente mío. Los discípulos preguntaron, Señor, ¿y cómo sabemos si es o no es? Por el fruto. Si hay fruto en esa persona, verdaderamente esa persona está haciendo las cosas para mí. Pero si no hay fruto, entonces olvídese. El carácter del cristiano es vivir en el fruto del Espíritu. Amén. Amén. Y en la parábola de los talentos nosotros podemos entender que no podemos recibir más de lo que no estamos capacitados. Si el Señor no nos da más, es porque no puede entregarnos más. El Señor no nos puede dar discernimiento cuando Él sabe que no somos capaces para manejarlo. El Señor no puede dar un don de milagros a una persona para que ore por los enfermos si la persona se va a llenar de vanagloria y luego le va a robar la gloria al Señor y va a decir, es que cuando yo oro es que los enfermos se sanan, porque fui yo el que oré. No estás capacitado para eso, por eso el Señor todavía no lo da. Santo Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, no tenemos que sentir celos ni envidia de nadie ni de nada. Amén. Si el Señor no nos bendice económicamente, humillémonos delante de la presencia del Señor a ver qué es lo que está pasando. Tal vez yo no soy fiel con los diezmos, tal vez yo no soy fiel al Señor, tal vez llevo la ofrenda para el Señor como la llevaba Caín. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Si el Señor algo está pasando mal, vamos a la presencia de Dios. Dejemos de sentir envidia, dejemos de sentir cosas que nos roban la bendición, por sentir celo, por sentir envidia de nuestros amados hermanos que son los hijos del Padre también, que los ama igual que a nosotros. Perdemos el propósito de Dios en nuestra vida. Se nos va la vida en contiendas y debates, en peleas, en disensiones. Se nos va la vida ahí y perdemos la bendición de Dios. ¿Sabe qué? Se frena la bendición de Dios. El
Señor tiene que cerrarla así. El Señor dice: hijo, te quiero bendecir, pero tengo que meterte otra vez en el proceso, porque es que no te deja trabajar. ¿Cuánto dicen amén? Entonces,